Estudios Bíblicos Logos presenta Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección presentamos la creación divina de la vida animada terrestre durante los días quinto y sexto de la creación. Tras contrastar las teorías científicas sobre la evolución con el registro sagrado, se hace evidente que la versión bíblica ofrece un orden de aparición mucho más coherente con la adecuación previa del planeta. Con la vegetación establecida y el sistema lumínico calibrado, las condiciones eran perfectas para introducir los primeros seres con alma viviente. El día quinto, el despertar de la vida, en las aguas y los cielos. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Génesis capítulo 1, versos del 20 al 23. Un aspecto fascinante de este quinto día es el método utilizado por el Creador. Al igual que con la vegetación del tercer día, Dios no moldeó individualmente a cada criatura marina con sus manos, sino que dio una orden imperativa a la creación: produzcan las aguas. Este mandato revela una conexión profunda entre el medio líquido y las formas de vida creadas en este ciclo. Las aguas se poblaron de una diversidad asombrosa, desde microorganismos hasta los grandes monstruos marinos, todos creados bajo la ley del género, impidiendo cualquier salto evolutivo entre especies. Las aves y su vínculo con el agua. El texto bíblico sugiere que las aves también tuvieron su origen a partir de la orden dada a las aguas. Esta raíz común explica la similitud funcional en su diseño. Así como los peces poseen aletas para volar y desplazarse en la densidad del agua, las aves poseen alas para surcar la expansión del aire. En este día ocurre algo inédito: la primera bendición sobre la vida animal. Al decirles fructificad y multiplicaos, Dios instala en el código genético de estas criaturas el instinto de preservación y expansión.
El mar y el cielo dejaron de ser espacios vacíos, para convertirse en ecosistemas vibrantes, cumpliendo el propósito de llenar la tierra antes de la llegada de los animales terrestres y el hombre. El día sexto, la fauna terrestre y la precisión del lenguaje. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. Génesis capítulo 1, verso 24. En la culminación de la semana creativa, Dios vuelve a utilizar el método de delegación. Así como las aguas produjeron vida en el día anterior, ahora es la tierra la encargada de dar origen a los seres vivientes que dependen del aire para respirar. En este ciclo se introdujeron todas las formas de vida terrestre, desde las más colosales hasta las más pequeñas. Es muy probable que en este gran despliegue de poder estuvieran incluidos los dinosaurios. Para comprender la magnitud de este día, debemos analizar los términos específicos que utiliza el autor bajo la inspiración divina. En primer lugar tenemos a las bestias, cuyo término se refiere a los animales cuadrúpedos mamíferos de diversos tamaños. Aquí se incluye el ganado vacuno, bovino y ovino, que son animales diseñados para convivir en el ecosistema que el hombre administraría más tarde. Luego tenemos a las serpientes, en hebreo remes. Es fundamental notar una distinción que se pierde en las traducciones comunes. La palabra hebrea remes no se limita a la serpiente áspid o víbora, sino que engloba a todos los reptiles y animales rastreros que se desplazan a ras del suelo. Por último tenemos los animales de la tierra. Esta categoría final abarca a los animales más pequeños, completando el espectro de la vida terrestre con los roedores, insectos y demás criaturas menores que mantienen el equilibrio del suelo. Mientras que en Génesis capítulo 1 verso 24 se usa la palabra hebrea remes para referirse reptiles en general. En Génesis 3 verso 1 se usa la palabra najás para referirse específicamente a la serpiente astuta. El traductor suele utilizar la palabra serpiente para ambas. Pero el original hebreo distingue claramente entre un grupo biológico y una especie en específico. Al igual que en los días anteriores, la creación se rige por la ley del género. Dios no creó un ancestro común que mutaría en otros, sino que la tierra produjo directamente la diversidad de formas que hoy conocemos, cada una con su identidad genética definida. La Tierra
ahora llena de verdor, aguas cristalinas y un cielo protector. Finalmente, tiene a todos sus habitantes animales listos para la llegada del mayordomo de la creación. La creación del hombre, imagen y semejanza. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26. En este sexto día, Dios corona su obra. A diferencia de los animales, el ser humano es creado a su imagen y semejanza, lo cual se refiere a su apariencia y a su capacidad de ejercer soberanía. El primer relato nos muestra una visión general: la creación de la humanidad, hombre y mujer, con un propósito definido de dominio y autoridad sobre todas las especies, y elementos que habían sido adecuados en los días previos. Gracias al complemento histórico que nos brinda Moisés, podemos profundizar en la formación específica del primer hombre. Aquí la narrativa cambia de un mandato oral a una acción manual. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. A diferencia de la fauna terrestre, Dios usó sus propias manos para moldear el cuerpo humano, utilizando los componentes de la tierra. Sin embargo, el cuerpo era solo una forma inerte. Para que el motor comenzara a funcionar y la sangre corriera por las venas, se requería un componente celestial. Jehová no ordenó que el hombre viviera, sino que, él mismo, le transmitió su propio aliento, convirtiéndolo en un ser viviente único en la creación. La naturaleza del polvo de la tierra. Debemos reflexionar sobre la expresión polvo de la tierra. No sabemos si se trata de un hecho estrictamente literal, de arena o tierra común, o de una referencia alegórica a los materiales químicos que componen nuestro planeta. Lo que es innegable es la realidad biológica y espiritual de este origen. Primero, según nuestra composición química, la ciencia confirma que los elementos que forman el cuerpo humano, como el carbono, nitrógeno, oxígeno, etc., son los mismos que se encuentran en la corteza terrestre. Segundo, la sentencia divina del polvo eres y al polvo volverás trasciende a Adán. Aunque nosotros nacemos de la carne y no directamente del barro, al morir, nuestro cuerpo se descompone hasta reintegrarse por completo a los elementos químicos de la tierra. En tercer lugar tenemos la diferencia de origen. Mientras que Adán vino del polvo, y Eva de una costilla, su descendencia nace de la carne.
No obstante, el destino final del cuerpo físico sigue siendo el mismo: el retorno a la materia elemental de donde Jehová nos formó. La naturaleza del hombre. Espíritu y carne. El misterio del soplo divino. Existe una ligera variante en las traducciones. Mientras la Reina Valera 1960 menciona que Dios sopló en las narices del hombre, otras versiones indican que fue en su cara. No obstante, el punto de concordancia absoluta es el efecto. El soplo de Jehová animó lo inanimado. Aunque la palabra espíritu no aparece explícitamente en el versículo, es evidente que el aliento del Creador transmitió el espíritu humano, transformando un molde de barro en un ser con vida propia. El significado de la palabra hebrea nefes. ¿Significa ser, alma o criatura? Para comprender qué es el hombre, debemos acudir a la raíz hebrea nefes. Strong 5315. En las traducciones al español, esta palabra se presenta de tres formas distintas, lo que a menudo genera confusión en el lector. Primero, como ser viviente. Segundo, como alma viviente. Y tercero, como criatura viviente. El término nefes se aplica a todo aquello que respira, se mueve y tiene aliento, incluyendo a los animales. El alma no es una entidad mística separada, sino la vida misma que resulta de la fusión de dos sustancias. La sustancia terrenal, que es el cuerpo tangible y físico, formado de los elementos de la tierra. Y la sustancia espiritual, que es el aliento intangible, que proviene directamente del Creador. El hombre como ser bipartito. Basándonos en Génesis 2, verso 7, el hombre es el producto de la unión de estos dos componentes. La unión del cuerpo con el espíritu dan como resultado el alma viviente. Es importante aclarar esto, frente a las teorías que proponen un ser tripartito, es decir, compuesto por tres partes independientes, como lo es el cuerpo, el alma y el espíritu. La confusión hacia la visión tripartita suele nacer de no distinguir entre el lenguaje literal, el alegórico y el romántico en las escrituras. En la Biblia, expresiones como las aflicciones del alma, del espíritu, del corazón o de la carne se utilizan muchas veces como sinónimos para describir la experiencia emocional y física del ser humano integral. Por ejemplo, en Job capítulo 7, verso 11, el autor usa paralelismos poéticos para expresar su angustia, no para dividir su naturaleza en compartimentos estancos. El alma es un producto, no una parte. Si intentáramos separar cada expresión utilizada en la Biblia, en referencia al ser humano, tales como el corazón, mente, cuerpo,
alma y espíritu, como componentes independientes, terminaríamos con una visión fragmentada del hombre. Para entenderlo mejor, utilicemos la analogía de los colores. El espíritu lo representaremos como un color, el color blanco. Lo blanco representa la pureza y la esencia que proviene directamente del aliento de Dios. Es la sustancia celestial e inmortal. Luego, al cuerpo lo representaremos con el color negro, que representa nuestra naturaleza carnal, hecha de la tierra, y tras la caída en desobediencia, inclinada a las obras de la carne y el pecado. Cuando estos dos componentes se mezclan en la creación, el resultado es un nuevo color, el gris, que representa el alma. La intensidad de ese gris, su claridad o su oscuridad, estará en proporción directa a las obras realizadas mientras el espíritu habitó en el cuerpo. El alma, por tanto, es el registro viviente de nuestra mezcla, entre lo divino y lo terrenal. Esta analogía de los colores es una herramienta didáctica excepcional, para explicar la responsabilidad espiritual y la naturaleza del alma. Al presentar el alma no como una parte extra, sino como el resultado o la huella de nuestra existencia, logramos que un concepto abstracto sea perfectamente comprensible para cualquier lector. La inmortalidad y el retorno a la fuente. En el momento de la muerte, ocurre una separación de estas dos sustancias. En primer lugar, la carne mortal se degrada y retorna a la tierra convertida en polvo. Al ser materia inanimada, no presenta juicio por sí misma. En segundo lugar, el espíritu inmortal, al no ser de origen terrenal, no puede degradarse. Debe regresar a Dios, quien lo dio. Sin embargo, el espíritu ya no regresa en su blanco original. Regresa cargando con todo el gris de su existencia, es decir, con el peso de todas las obras, pensamientos y decisiones tomadas a través de la carne. Ese espíritu, ahora transformado en el alma de alguien que vivió, lleva consigo la marca de su paso por la tierra. Debido a que el espíritu ha perdido su pureza original, el color blanco no puede entrar directamente en la presencia de un Dios santo. El gris de las obras humanas actúa como un impedimento. Es aquí donde la figura de Jesucristo se vuelve indispensable. Jesús es el único capaz de limpiar ese gris, quitando la mancha del negro, es decir, el pecado, devolviendo al espíritu su blancura original, para que sea digno de habitar con el Creador. Aquel que no tiene a Cristo como su Salvador personal, conserva la impureza de su mezcla terrenal. Y al no poder ser restaurado, es destinado al lugar preparado para los impuros, fuera del reino de Dios. Jesús es el único capaz de limpiar ese gris, quitando la mancha del negro, es decir, el pecado, devolviendo al espíritu su blancura original, para que sea digno de habitar con el Creador.
El cuerpo humano. Una obra maestra de ingeniería química. La ciencia moderna nos revela que el cuerpo humano es una estructura de precisión inigualable, donde múltiples sistemas de órganos operan en una armonía que el hombre jamás ha podido replicar. Aunque la humanidad ha logrado avances tecnológicos asombrosos, nunca ha sido capaz de crear un ser vivo desde la materia inerte. Solo Dios posee la potestad de otorgar vida. Incluso, el proceso de procreación natural no es una invención humana. Nosotros solo engendramos el vehículo físico, que es nuestro cuerpo, pero es Jehová quien deposita el espíritu en el nuevo ser formado en el vientre materno. Dios diseñó al ser humano con la capacidad de autorregenerarse y multiplicarse. De no ser por este sistema de reproducción biológica, la creación de cada individuo requeriría una intervención directa del polvo de la tierra cada día. Dios estableció las leyes de la biología para que la vida continuara de forma autónoma, bajo su soberanía. La construcción del primer cuerpo. Al analizar que el hombre fue formado del polvo de la tierra, entendemos que nuestro cuerpo es una combinación sofisticada de elementos terrestres. Podemos imaginar el proceso artesanal de Dios sobre Adán. Con respecto a su estructura ósea, tenemos que Jehová formó primero el esqueleto, combinando agua con minerales como el fosfato y el carbonato de calcio. Esta mezcla, unida a proteínas como el colágeno, dio como resultado una estructura con un 65% de material inorgánico, proporcionando la dureza necesaria para sostener el cuerpo. Ahora bien, con respecto al recubrimiento orgánico, tenemos que sobre los huesos, Dios tejió los tendones y los músculos, que son tejidos puramente orgánicos, pero de origen terrestre. Y finalmente hizo brotar la carne y la piel para completar el diseño físico. Resulta incomprensible que mentes intelectuales sostengan que una estructura tan compleja pudo surgir de la nada o evolucionar por azar. No se requiere de una inteligencia superior para observar la perfección de nuestra anatomía y concluir que somos una creación maravillosa. Somos el testimonio físico de que Dios es el único y exclusivo dador de la vida. La formación de la mujer. Diseño, cirugía y propósito. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, verso 18. Aunque el primer capítulo de Génesis menciona de forma general la creación del hombre y la mujer en el sexto día, el relato detallado de Moisés nos revela el motivo detrás de esta distinción. Si bien Dios buscaba que el hombre tuviera compañía, el trasfondo era fundamentalmente estructural. Para cumplir el mandato de multiplicarse y llenar la tierra, el hombre necesitaba una pareja. Al igual que el resto del reino animal, que ya había sido creado en parejas, macho y hembra, el ser humano requería su complemento para que la vida pudiera fluir a través de las generaciones.
La creación de la mujer presenta un método distinto al de Adán, subrayando la unión íntima entre ambos. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2, versos 21 y 22. Para realizar este acto, Jehová actuó como el primer gran cirujano. Anestesió a Adán mediante un sueño profundo, para garantizar que no sintiera dolor durante el proceso. En lugar de volver a utilizar el polvo de la tierra, Dios utilizó materia viva del hombre, como lo fue una costilla. Esto, para edificar a la mujer, estableciendo que ella es de su misma esencia y naturaleza. Desde una perspectiva anatómica, el ser humano cuenta actualmente con 24 costillas, 12 en cada lado, clasificadas en 7 costillas verdaderas, unidas directamente al esternón, 3 costillas falsas, unidas mediante cartílagos, 2 costillas flotantes, sin unión anterior. El planteamiento es sumamente lógico. Si hoy tanto hombres como mujeres poseen 24 costillas, y Dios extrajo una de Adán para formar a Eva, podemos deducir que el diseño original de Adán contaba con 25 costillas. La anatomía actual sería entonces el resultado del estado posterior a esa extracción. Un recordatorio físico de que la mujer fue tomada del costado del hombre para caminar junto a él. El orden social y la dieta original de la creación. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2, versos del 23 al 25. En el momento en que Adán reconoce a Eva, se establece la primera profecía y la base de la familia. La expresión una sola carne es una rica alegoría que describe la unión legal y espiritual del matrimonio, pero también tiene una manifestación física real. Los hijos. En la descendencia, los genes de ambos padres se funden para crear una nueva vida, que es literalmente la representación de esa sola carne. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Génesis 1, verso 28. Para asegurar que este mandato se cumpliera no solo por obediencia racional, sino por impulso biológico, Dios instaló en el diseño de los cuerpos carnales el instinto de apareamiento. Este mecanismo es la garantía divina para la preservación de las especies. Tanto en el hombre como en los animales, este impulso asegura que la vida no se extinga, y que la tierra permanezca poblada según el diseño original. Y dijo Dios:
He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis 1, verso 29. Un detalle que suele pasar desapercibido es que originalmente el hombre no fue creado carnívoro. Su sustento provenía exclusivamente de semillas, raíces, legumbres y frutos. Según las Escrituras, este régimen se aplicaba también a todo el reino animal. Esta realidad aclara un gran enigma histórico: la alimentación en el arca de Noé. Si todos los animales eran herbívoros antes del diluvio, la logística para alimentarlos durante un año fue mucho más sencilla de lo que imaginamos hoy. La autorización divina para consumir carne de animales, aves y peces, no llegaría sino hasta después del cataclismo, como bien se expresa en el libro del Génesis, capítulo 9, versos del 2 al 4. Al finalizar el sexto día, Dios completó una obra maestra de habitabilidad. La Tierra quedó configurada como un oasis perfecto y exclusivo en el universo. Por esta razón, aunque el hombre invierta recursos incalculables, buscando vida en otros mundos, el registro bíblico sugiere que la Tierra fue diseñada con una especificidad que no se repite. Es el hogar único preparado por el Creador para su más preciada creación. El hombre.